Las palabras de Jesús, según Juan, capítulo 1. Que buscan. Vengan a ver. Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas. Sígueme. Aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Las palabras de Jesús, según Juan, capítulo 2. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Llenen de agua las tinajas. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. ¡Saquen esto de aquí! ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Las palabras de Jesús, según Juan, capítulo 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de los celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Cómo levantó Moisés la serpiente en el desierto? Y así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica de verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Las palabras de Jesús, según el Evangelio de Juan, capítulo 4. Dame un poco de agua. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a Él, y Él te habría dado agua que da vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ese soy yo, el que habla contigo. Yo tengo un aliento que ustedes no conocen. Mi aliento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿No dicen ustedes, todavía falta 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para su vida eterna,
Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Ustedes se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Vuelve a casa, que tu hijo vive. ¡Tu hijo vive! Las palabras de Jesús, según el Evangelio de Juan, capítulo 5. ¿Quieres quedar sano? Levántate, recoge tu camilla y anda. Recoge tu camilla y anda. Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Mi padre aún está trabajando y yo también trabajo. Ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace, porque cualquier cosa que hace el padre lo hace también el hijo. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, aún cosas más grandes que éste le mostrara, que le dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos oren al Hijo como lo oran a Él. El que se niega a orar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todo el que está en los sepulcros oirá su voz, y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado, y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tiene puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras?